¿Sabían que en 1804 un hombre perdió la vida porque fue confundido con un fantasma al ir vestido totalmente de blanco? Las vestiduras de los fantasmas han cambiado con el tiempo, pero ninguna ha sido tan duradera y clásica como la sábana blanca. Esta es la historia de por qué los fantasmas usaban sábanas blancas. El clásico fantasma representado como una sábana blanca flotante con agujeros en vez de ojos y que incluso arrastra cadenas fue considerado de verdad aterrador hasta hace menos de 100 años. En numerosas historias, tanto en cuentos como en pinturas y hasta en fotografías del siglo XIX, los fantasmas siempre eran representados así, al punto de que hoy en día el emoticón del fantasma es una sábana blanca con agujeros. Bueno, también tiene una lengua roja, pero hay que decir que en las representaciones clásicas también había algunas con un agujero para la boca. ¿De dónde viene esta imagen? ¿Y por qué se le temía tanto? Las historias de fantasmas son muy antiguas. En Occidente, el comediógrafo romano Plauto, en el siglo III o II antes de la era común, ya contaba una historia de fantasmas en una de sus obras de teatro, titulada El Aparecido. Pero quizá el registro más antiguo de una historia de fantasmas, tenida como cierta, es la que contó el autor romano del siglo I de nuestra era, Plinio el Joven. Plinio, en una carta dirigida a un amigo, le contaba la historia del filósofo Atenodoro y un fantasma que aterrorizaba a los ocupantes de una casa en Atenas. Según esa historia, el filósofo Atenodoro encontró en Atenas una casa de alquiler extremadamente barata, e indagando en la razón, supo que los antiguos residentes habían huido de la casa porque vagaba en ella un terrible fantasma. Aún así, Atenodoro alquiló la casa, pero luego de enviar a su familia a pasar la noche en las habitaciones inferiores, al llegar la noche, él se sentó a escribir ante una mesa que ubicó en un salón principal. Al avanzar la noche, lo visitó el fantasma. Plinio lo describe como la imagen de un anciano decrépito y andrajoso cargando cadenas, que al llegar al salón comenzó a llamar con un gesto al filósofo. Este lo ignoró al principio, hasta que, tras varios intentos, finalmente aceptó seguirlo hasta el patio interior de la casa, donde el fantasma desapareció. El filósofo marcó con hojas secas el lugar de la desaparición y al día siguiente acudió a los magistrados de la ciudad para pedirles que excavaran el sitio. Los magistrados decidieron autorizar la excavación. No fue sorpresa para Atenodoro hallar, en el sitio marcado, los huesos de un hombre con cadenas. Era obvio que se le debía dar la apropiada sepultura. Por tanto, luego de que los restos fueron enterrados como correspondía, el fantasma no volvió a aparecer nunca más. En esta historia, aunque hay cadenas, el fantasma no usaba ninguna sábana, de ningún color. En otra historia de fantasmas, también contada por Plinio en la misma carta, narra que dos espectros, cubiertos por sendas túnicas blancas, no sábanas, se les aparecieron a sus esclavos para cortarles el cabello. De este modo, es obvio que en las historias de fantasmas durante los tiempos romanos ya se hablaba de figuras espectrales, de horrible aspecto, algunas con cadenas y otras con vestiduras blancas. Sin embargo, la aparición de la sábana blanca propiamente dicha en las historias de fantasmas no se dio hasta mucho después. En el siglo XIV, se representaba a los espectros como esqueletos andantes, que, en algunas ocasiones, iban cubiertos con andrajos o con sábanas blancas. Ya después, en el siglo XV, el fantasma flotante con sábana blanca se convirtió en lo más usual, al punto de que muchos ladrones en Inglaterra adoptaron la costumbre de cubrirse con sábanas blancas para aterrorizar a sus víctimas y robarles más fácilmente. La razón de que los fantasmas comenzaran a usar sábanas blancas en las historias y representaciones a partir del siglo XV está en las prácticas funerarias que los medievales habían heredado de la antigüedad. La sábana blanca no era otra cosa que la mortaja, o sea, la pieza de tela con la que envolvían a los difuntos. Las mortajas se usaron en diversas culturas desde tiempos antiguos, y fueron muy comunes en la Edad Media. La iglesia prohibía las cremaciones, por lo que la gente acostumbraba a envolver a sus difuntos en grandes telas blancas de lino para enterrarlos después. A los más ricos se les colocaba también en ataúdes y luego en tumbas o mausoleos, pero a los más pobres simplemente se les colocaba en la tierra envueltos en sus mortajas. Por esto, resultaba lógico que si el fantasma del difunto recorría la tierra para aterrorizar a los vivos, usaría la mortaja con la que había sido envuelto su cuerpo sin vida. ¿Y las cadenas? En la historia de Plinio, las cadenas simplemente habían sido usadas en el difunto cuando estaba vivo y por eso las tenía como fantasma.
pero en tiempos medievales comenzó a circular la historia de que las cadenas eran el símbolo de las ataduras del alma penitente al mundo de los vivos. Había otras explicaciones, pero en general solían referirse a las tareas pendientes del difunto o a su castigo eterno. El caso fue que, a partir del siglo XV, el fantasma envuelto en su mortaja blanca se convirtió en un clásico de todas las historias de terror que la gente contaba. Algunas veces, la sábana blanca permitía que se viera su rostro, siempre decrépito o triste. En otras ocasiones, cubría por entero al difunto, en cuyo caso había agujeros que simbolizaban los ojos e incluso la boca. El espectro siempre flotaba y la mortaja caía libremente, a diferencia del verdadero difunto, que era envuelto en la mortaja amarrado con cintas o cuerdas. ¿Una figura aterradora? Para la gente sin duda lo era. Después de todo, los fantasmas eran la imagen de la muerte. Esto explica por qué un hombre llamado Thomas Millwood falleció en Londres en 1804 por culpa de este terror. Millwood era un albañil que solía vestir por completo de blanco, incluyendo su delantal. Una noche, otro hombre llamado Francis Smith, que portaba un arma de fuego, se encontró con Millwood y lo confundió con un fantasma que, según se decía en la localidad, había estado aterrorizando a sus residentes. Tan atemorizado estaba Smith que sacó su pistola y le disparó. El pobre Millwood falleció sin poder aclarar el malentendido. ¿Que por qué Smith le disparó a un fantasma? Solo él sabía. El caso es que, en el juicio que le entablaron a Smith, quedó claro que la esposa de Millwood le había pedido muchas veces que usara otra ropa, porque ya lo habían confundido antes con un fantasma. Smith fue condenado a trabajos forzados por 1 año, y luego se descubrió que el supuesto fantasma que había estado aterrorizando el vecindario era un hombre que quería vengarse de alguien, y sin embargo, esto no disipó el temor que las figuras de blanco podían infundir en la gente. A finales del siglo XIX y principios del XX, se comenzó a popularizar el uso de cámaras fotográficas para captar supuestos espíritus, y algunos hicieron arreglos fotográficos de supuestos fantasmas, siempre portando las temidas mortajas blancas. Ya en ese tiempo, el temor comenzaba a disminuir, pero no fue sino hasta los años 30 que el fantasma amortajado de blanco perdió su capacidad para asustar y comenzó a ser considerado una figura cómica. De hecho, fue en 1939 que hizo aparición el personaje animado Gasparín el fantasma amigable. A finales de los 50, en una aventura de Popeye, su novia logra coser las mortajas de 3 fantasmas para usarlas como velas. Y en los años 60, las historias de Scooby-Doo muestran a los fantasmas como fraudes. Los fantasmas amortajados perdieron su poder aterrador a finales del siglo XX. Sin embargo, otros tipos de fantasmas siguen capturando la atención del público, y escenas de sábanas blancas, como la que aparece en la película El Conjuro, demuestran que, con creatividad, se pueden lograr efectos atemorizadores con estos elementos clásicos. También se emplean otros efectos para recuperar el poder aterrador de los fantasmas, pero esa es otra historia.